En estos 5 meses de gestión que se han cumplido recientemente, me cabe primero citar una frase de un gran pensador norteamericano que fue George Santayana, que definía al fanatismo como aquello que consiste en redoblar los esfuerzos cuando se ha olvidado el objetivo. Esta frase hay que tenerla muy en cuenta porque es muy aplicable esto de redoblar esfuerzos cuando se ha perdido el objetivo. Muchas veces el objetivo tiene que ver con el tema de las cuestiones dogmáticas, las cuestiones ideológicas, que evidentemente han ido mutando en este tiempo. ¿Qué es lo que mutó? Por ejemplo, tipo de cambio. Nos habían dicho que el tipo de cambio y el cepo salía, ¿no? Yo no digo si está bien o está mal, ya hemos dicho que este es un programa de análisis. Lo que sí, la consecuencia de la salida del cepo es que se acabe el impuesto país que recauda 340.000 millones de pesos mensuales. 5.6 billones, con B larga, billones de pesos anuales. Entonces, la salida del cepo, mientras tanto el gobierno no consiga que entren, algunos dicen 5, otros 10.000, otros 15.000 millones de dólares a la reserva del Banco Central, la salida del cepo, economistas como Marcelo Bonelli o como Carlos Melconian, por ejemplo, o Miguel Ángel Broda, lo ven muy lejano al tema. Y aparentemente el ministro de Economía está cómodo con esta situación, obviamente por la cantidad de ingresos que están entrando. ¿Qué otra cosa vemos? Esta semana, como decía Edgar recién, se va a tratar en el Senado, ya está en comisiones, la ley bases. La ley bases que se la presenta en sociedad ahora de una forma algo más tranquila, digamos, porque vino precedida de una catarata de insultos y de agravios. Esto motivó que el senador Mayans tuviese un cruce con la vicepresidenta de la Nación, aclarándole que cuando se iniciaban las reuniones de comisiones se diga que el Senado no ha unido ratas, porque esto cuando va a tratamiento del Senado es cuando tienen consecuencias, como es lógico, a nadie le gusta que lo insulte, y que hay gente que dice que no, yo pienso que los agravios y los insultos siempre lastiman el sistema democrático, pero bueno, la ley de base, gran enigma, el gobierno lo pone como todo o nada, diciendo que sin ley de bases no se puede gobernar. Yo me pregunto, si esto es así, ¿por qué entonces se le hizo naufragar en febrero a la ley de bases? Y desde febrero hasta ahora, lo que ha habido es una gran actividad dentro de la Cámara de Diputados tendiente a que se le dé media sanción a la ley bases, pero parecería que se conversó solamente a título individual con algunos senadores, mientras tanto transcurrieron 4 meses de gestión. Entonces ahí vamos viendo que hay un aprendizaje político donde la tan denostada casta parece que para algunos casos sirve, para otros no. Algunos personajes que integrarían la casta en algunos casos sirven, en otros no. Y yo lo que digo siempre es que no se puede globalizar ni tener razonamientos totalitarios. A ver, la política como instrumento es el único elemento transformador que tiene una sociedad democrática. Entonces, la política en sí no es mala ni es casta. Lo que pueden ser llamados castas, yo ya expliqué en otro programa acá que a mí no me gusta el término, es que haya buenos o malos políticos, eso es otra cuestión. ¿Qué otras dos cosas preocupan? Obra pública y plazos fijos. La obra pública, cuidado, yo vengo insistiendo de este programa y después tendremos autoridad para sostener y resistir archivos, es uno de los errores garrafales más espectaculares que se han cometido en este gobierno. ¿Por qué? La obra pública no es solamente un dinamizador de la economía, como ya lo hemos dicho, es lo que permite que toda la infraestructura del Estado esté en condiciones para quien, no solamente para que podamos circular libremente, como dice la Constitución, es el eje
del esquema y del sistema productivo argentino, sin rutas, sin trenes. A propósito, hubo un accidente y empezamos el juego del gran bonete. ¿Quién fue? Yo señor, no señor. Bueno, ahí está el tema. No se le puede echar toda la culpa al gobierno, no es cuestión de culpa, es cuestión de recapacitar lo que significa tener suspendida la obra pública y no se aclaró esto. Ese debería haber sido el primer punto de este acuerdo que se va a llamar para el 25 de mayo, que hasta ahora suena más a contrato de adhesión, ¿no? El presidente dijo, estos son los 10 mandamientos, estas son mis condiciones, se adhiere o se está en guerra con el presidente, lo cual es un disparate. Los pactos de la Moncloa fueron acuerdos de distintas fuerzas políticas en España, con una España con una situación económica muy o mucho más fortalecida que la Argentina, que tuvo consecuencias que hasta el día de hoy subsisten para bien. ¿Qué pasa con los plazos fijos? Era la única herramienta que tenía el ahorrista común argentino para recibir una determinada suma mensual. Los plazos fijos desde diciembre para acá han bajado un 80%. Entonces, cuidado, salida del cepo y reducción de plazo fijo, no vaya a ser que ese dólar anclado que está en el país en este momento y que se auspicia que así sea, respecto del dólar oficial estoy hablando sobre todo, que se lo trata de tener en una situación casi de paridad con el dólar llamado blue, no vaya a ser que eso pueda provocar una estampida. Otra cosa en 5 meses de gobierno, el tema de decir la verdad, que es lo que se dijo en campaña y lo que el presidente, valga la redundancia, dice decir. El otro día lo escuchaba Carlos Melconian, no es precisamente un pensador progresista Melconian. Sí reconozco en Melconian mucha coherencia de lo que él viene diciendo los últimos 20 años y dijo una cosa que me llamó mucho la atención. Las retenciones del campo no mientan más, no se pueden sacar las retenciones y Melconian lo dijo con todas las letras. Hay que decir la verdad, podrán estar más altas, más bajas, pero las retenciones del campo es un elemento de recaudación del Estado Nacional. Y ahora vemos que el Estado deja de ser una banda criminal, sino que el Estado efectivamente, más grande o más pequeño, es indisoluble, si no nos terminamos como país. Esa es otra verdad que hay que decir también. ¿Qué otra cuestión? Y con esto termino la columna de hoy. Suba de salarios. El presidente dice que la inflación viene bajando. Domingo Cavallo, que señala que la inflación efectivamente va a bajar, pero que se va a mesetar entre un 5 o 6%, que estamos hablando de números mensuales, no anuales. El presidente dice que los salarios, si la inflación baja, los salarios suben. Algunos gremios han tenido pequeños incrementos, siempre debajo de la línea de inflación. Ahora, con esa mega devaluación que hubo en diciembre, a los pocos días de asumir el gobierno, tenemos que tener en cuenta una cosa, porque lo que es muy preocupante de la oposición, y acá sí vamos a empezar a ser un poquito más críticos con la oposición, es que no aparezcan planes alternativos a este plan que tenemos actualmente. Entonces, con el tema salarial concretamente, si baja la inflación, ¿suben los salarios? No es así. Lo que se van a estacionar serán los precios en un país que se volvió mucho más caro, pero que el poder adquisitivo argentino sigue estando a niveles históricos en una de sus ocasiones más bajas. Estamos con salarios en el 2024 equiparables a los de 2017. A eso le tenemos que sumar esa recta ascendente que tuvo la inflación en estos últimos 7 años. Así que esa era la descripción de la política nacional en tiempo real, de la política argentina en tiempo real, porque lamentablemente en algo que preocupa a todos los argentinos, parecería ser que el tema económico en este momento es la preocupación de todos los argentinos en su conjunto. Por eso nosotros tratamos de ir explicando qué es lo que está sucediendo. Muchísimas gracias. Muy bien.